comentarios. Quería expresarles que hoy es mi cumpleaños, gloria a Dios. Pero amén por mi esposa, mi pastor que están ahí. Gracias, le doy la gloria y la honra al Señor, mis hermanos. Hoy en este día, la vez pasada que compartí la palabra, fue mi primera vez y comenté que para mí es un privilegio. Y siempre lo será, mis hermanos. Y ahora, pues doble, porque el día de mi cumpleaños me dio la bendición de compartir su palabra. No sé si me va a dar más oportunidades. Sabemos que el Señor viene pronto, no sabemos cuándo, pero hoy en este día me gozo y les pido que se gocen junto conmigo, mis hermanos. Dios los bendiga. Bueno, pues vamos a orar para pasar a la lectura. Amén. Señor bendito, te damos la gloria y te damos la honra, Señor, en este día, Padre, por tu gran amor, por tu misericordia, Señor, que es grande, Padre Santo. Señor, gracias a ti estamos aquí, Padre. Gracias a ti hemos llegado hasta esta instancia de la vida, Señor, Padre. Y yo te pido que nos bendigas, Señor, que nos fortalezcas, Padre, como tu pueblo que somos, Señor, Padre Santo. Que tu palabra siempre, Señor, Padre, haga lo que tenga que hacer en cada uno, Señor bendito. Padre, porque tú siempre estás hablando, Señor, a tu pueblo, Padre. Ayúdanos a estar atentos, Señor, como dice tu apóstol Santiago, Señor, a ser oidor, pero también hacedor de tu palabra, Señor bendito, Padre. En esta hora nos ponemos en tus manos, Señor, y queremos, deseamos, anhelamos aprender, Señor, juntos, Padre bendito, lo que es tu voluntad, Señor Padre. Bendícenos, abre nuestra mente, nuestro corazón, usa mis labios, Señor Padre, para hablar lo que tú quieres, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón, Señor Padre bendito. Gracias te damos en esta hora. Y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos, amén, 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 amén. Bueno, hermano, vamos a pasar a la lectura. Vamos al libro de Primera de Pedro, por favor. Quiero seguir un poco la continuación del mensaje pasado. Y creo que el Señor me ha hablado muy, muy fuerte por medio del apóstol Pedro, y en estos días o en estos tiempos que el pastor me ha pedido apoyarle en la prédica. Bueno, vamos a ir al mensaje. Primera de Pedro 1, del versículo 13 hasta el 20, mis hermanos. Amén. La palabra dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo escrito está: sé santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, amor de nosotros. Amén. Como les dije, mis hermanos, el mensaje pasado yo compartí de la promesa del Señor, de la salvación del Señor. Es una esperanza viva que Él tiene para nosotros. Es una esperanza reservada para aquel que cree en Cristo, para aquel que decide vivir para el Señor. Y esa esperanza, mis hermanos, es una esperanza viva. Esa esperanza, dice la palabra, que la vamos a obtener por medio de nuestra fe. Pero un día, mis hermanos, la fe se va a terminar. Un día nuestra fe se va a acabar. Y cuando suceda eso es cuando o venga el Señor y nos lleve, o partamos por medio de la muerte, mis hermanos. Pero mientras tanto, ¿qué debemos estar haciendo? Mientras tanto que estamos en este cuerpo, mientras tanto que nuestro Señor Jesucristo no viene, ¿cuál es la responsabilidad del Hijo de Dios? ¿Cuál es la obligación del pueblo de Dios? El apóstol Pedro nos exhorta, mis hermanos,
empieza diciendo en el versículo 13, por tanto, ¿qué? Por tanto, el Señor no viene, por tanto, el Señor no nos lleva a su presencia. ¿Qué debemos hacer? Él nos exhorta y dice, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. ¿Y qué significa, mis hermanos, ceñir los lomos de vuestro entendimiento? Significa estar preparado, significa estar listo para vivir una vida santa delante de Dios. No es fácil, pero con el Señor todo es posible. Amén. Por eso es importante, mis hermanos, entender qué es ceñirse los lomos de nuestro entendimiento. El apóstol Pedro, está hablando al pueblo porque el Señor ya lo hizo entender a él. El Señor hizo que Pedro fortaleciera a sus hermanos y al pueblo. Por eso él está expresándole, gloria a Dios por este mensaje para mi vida. Pero yo me quiero incluir con ustedes, que debemos ceñirnos los lomos, mis hermanos. Y ceñirse los lomos es estar preparado, estar listo. ¿Y cómo nos vamos a preparar, mis hermanos? Con la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es nuestro manual. La palabra de Dios es lo que el Hijo de Dios, el cristiano, necesita. Tenemos lo suficiente en la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro empieza diciendo, por tanto, ceñirse los lomos de vuestro entendimiento. Sabemos, como dice desde el versículo 1 de 1 de Pedro capítulo 1, dice que van a venir tribulaciones, van a venir diversas pruebas a nuestra vida. Fue lo que tocamos la vez pasada. Pero ahora que ya tenemos ese entendimiento, hay que ceñirse los lomos. Quiero compartirles algo, mis hermanos. ¿Por qué el apóstol Pedro habla de esta manera, de ceñirse los lomos? En los tiempos antiguos, el pueblo de Dios cuando peleaba, en los tiempos antiguos el pueblo de Dios se vestía de una sola forma, se vestía con túnicas largas, tanto hombres como mujeres. Pero los hombres iban a pelear a la guerra, iban a pelear con los filisteos, y las túnicas les estorbaban a los varones para pelear. Entonces el Señor les habló que deberían prepararse. ¿Y de qué manera? Los lomos son esta parte pegada a la cadera, donde termina la espalda y se une con la cadera. Esos son los lomos que uno tiene. Entonces estos varones, cuando se ceñían los lomos, siempre cargaban un cinto, y esa túnica se la levantaban, se la recogían y la apretaban, y con el cinto se la apretaban a los lomos. Y de esa forma ellos se preparaban para pelear. Por eso el apóstol Pedro está hablando que debemos nosotros ceñirnos los lomos, pero de nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Amén. Ahora entendemos, ahora sabemos qué es lo que el Señor quiere de nosotros, mis hermanos. Para mí, en lo personal, es hermoso porque Él me enseña cómo debo afrontar las cosas que vienen a mi vida después que yo decidí vivir para el Señor. Porque el pastor lo tocó, creo que el domingo, tocó este punto de que el diablo no se va a quedar quieto, mis hermanos, cuando nosotros decidamos vivir para el Señor. El Señor nos anticipa, el Señor nos advierte a qué vino a este mundo, qué es lo que hace, cuál es su trabajo. Él va a contrarrestar todo lo que es del Señor en el pueblo de Dios. Pero nosotros que sabemos, que entendemos, tenemos el conocimiento, mis hermanos, dice la palabra que resistamos y el enemigo huirá de nosotros. Por eso es importante saber, entender qué es ceñirse los lomos de nuestro entendimiento. Ser sobrio y esperar por completo la gracia que se os traerá cuando nuestro Señor Jesucristo venga, cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste. Nosotros entendemos, mis hermanos, y sabemos que Él un día va a venir. Mientras tanto, nuestra responsabilidad es estar despierto, estar velando. ¿Recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? No vamos a ir allá, pero si lo quieren apuntar, está en Mateo 25, del 1 al 13. Ahí habla de que eran 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las 5 prudentes tomaron sus lámparas, pero tomaron sus vasijas llenas con aceite.
porque ellas no sabían a qué hora iba a venir el esposo, el Señor. Pero ellas se prepararon y las insensatas solamente tomaron sus lámparas, mis hermanos. Para resumirlo en poco, cuando ellas fueron a comprar aceite para tener para sus lámparas, el esposo llegó, entró y se cerró la puerta. Cuando ellas llegaron, tocaron la puerta, el Señor les dijo que no las conocía. ¿Qué nos habla a nosotros esa parábola de las 10 vírgenes? ¿De qué grupo nosotros queremos ser o deseamos ser? ¿De las insensatas o de las prudentes? La palabra de Dios nos enseña que seamos sobrios, que seamos prudentes, que esperemos con paciencia, mis hermanos. Si podemos ir al libro de Lucas, por favor. Libro de Lucas, capítulo 12, verso 35 y 36. Ahí el Señor nos habla y nos compara con un hombre sensato, con un hombre entendido. Amén. Amén. Dice la palabra, dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. 36. Y vosotros sed semejante a hombre que aguarda a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Debemos, hermanos, de tener nuestras lámparas encendidas. ¿Y qué quiere decir tener las lámparas encendidas? Creo que nosotros sabemos que el Señor nos pide que estemos despiertos. Cuando dice la palabra que tengamos nuestras lámparas encendidas, quiere decir que estemos avivados con el Espíritu Santo en la iglesia del Señor, esperándolo. Porque no sabemos a qué hora va a llegar, pero sí sabemos que Él va a venir. Por eso, cuando Él venga, como dice aquí, le abramos enseguida. Nosotros nos vayamos con Él, mis hermanos. Yo creo que a todos nos gustaría irnos con Él cuando el Señor venga por su iglesia. Amén. Pero mientras tanto, mis hermanos, esa es nuestra responsabilidad, de mantener nuestras lámparas encendidas. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el tener nuestras lámparas encendidas nos va a mantener firmes, mis hermanos, en el Señor, firmes en la palabra. El libro de Efesios, por favor, si pueden ir a Efesios 6. El libro de Efesios 6, versículo 14. Amén. El hermano Pancho por ahí lo va a estar poniendo, si nos hace el favor, mi hermano Pancho. Amén. Dice: estar pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Dice que estemos firmes, mis hermanos, que estemos firmes en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad. Nosotros debemos entender que si estamos firmes, estamos cubiertos con la coraza de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y por qué, mis hermanos, debemos estar firmes? Yo quiero expresarles que cuando yo no entendía qué era estar firme, mis hermanos, nada más pues sentía el deseo, sentía la necesidad de buscar al Señor, pero en realidad no entendía qué era estar firme. Y estar firme, mis hermanos, no es querer ser perfectos. No es que no le vamos a fallar al Señor, mis hermanos. Estar firme es confiar en el Señor, creer que Él es el que nos mantiene firmes, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Él va a venir un día, como vuelvo a repetir, y dice que cuando Él venga, va a venir por una iglesia pura, sin mancha. Cuando nosotros entendemos eso, mis hermanos, no vamos a querer llegar a ser perfectos estando en este cuerpo, porque no lo vamos a lograr. Vamos a querer estar firme y constante en Él, porque cuando Él venga,
allí se va, o allí empezará nuestra perfección para irnos con Él, mis hermanos. La venida del Señor está cerca, mis hermanos. ¿Podemos ir a la primera de Pedro? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Amén. Amén. Dice el Señor, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrio y velad y orar. Dice que estemos velando en oración, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el tiempo ya está cerca. Amén, gloria a Dios. Cuando nosotros entendemos que es ceñirse los lomos, lo que hasta ahorita vamos leyendo, mis hermanos, tiene que estar en nuestra vida. Tiene que reflejarse en nuestra vida, mis hermanos. Porque hemos entendido que Él nos dice que estemos preparados, que estemos listos. Amén, así es. Amén. Y si nosotros hemos entendido, mis hermanos, aunque vengan las pruebas que vengan a nuestra vida, dice el Señor que el que persevere hasta el final, este será salvo, mis hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios, Amén. así es. Amén. Espero no enfadarlos, pero traje muchitos versículos porque Amén. quería que la iglesia vea que estamos dirigiéndonos con la palabra del Señor el porcentaje más alto que sea posible, mis hermanos. Tal vez un hermano dijo en un tiempo que esta iglesia se dirigía al 99.9%. ¿Y por qué no el 100%? Porque pues no somos perfectos y fallamos, hermano. Amén, así Amén. es. Pero lo que respecta en nosotros, vamos a ir lo más que se pueda conforme a la palabra, porque esa es la voluntad del Señor. Gloria a Amén. Dios. A Mateo 24, versículo 9 al 13. Vamos a leer del 9 hasta el 13, pero nos vamos a enfocar en el 13, mis hermanos. Amén. Amén. Dice, entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán y seréis aborrecidos por mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. 12. Y por tanto, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Para resumir un poquito del 9 al 12, mis hermanos, me llama mucho la atención que usa la palabra plural, muchos. Pero cuando se refiere al 13, cambia. Usa la palabra singular. Dice, este. ¿Qué nos habla ahí, mis hermanos? Yo estaba meditando, digo, Señor, ¿por qué aquí nos hablas que muchos? ¿Y por qué en el versículo 13 dices tú que refiriéndose a uno, mis hermanos? ¿Por qué? Porque la decisión es personal, mis hermanos. Tristemente, la palabra, lo que dice aquí es la verdad. Tristemente se cumple de una manera que nosotros permitimos, mis hermanos. Porque dice que muchos falsos se van a levantar y a muchos van a hacer tropezar, van a engañar. Pero ¿por qué van a engañar a esos muchos, mis hermanos? Si usted está preparado con la palabra, ¿quién lo va a engañar? Si usted está estudiando, escudriñando la palabra de Dios, ¿quién lo va a engañar, mis hermanos? Así es, amén. El enemigo no lo va a poder engañar, mis hermanos. Amén, así es. Pero si nosotros estamos descuidados, entonces el enemigo va a venir y vamos a ser presa fácil para él. Por eso en el 13 dice, el que persevere, será salvo. Esto es personal, mis hermanos. Cada quien decide vivir la vida en el Señor, mis hermanos. Amén. Aunque la palabra nos enseña cómo vivirla. Yo los animo, mis hermanos. El Señor nos dice que debemos estar preparados, que nos ciñamos los cinturones de nuestro entendimiento, mis hermanos, que seamos sobrios, que esperemos la gracia cuando venga nuestro Señor Jesús, que no nos muevamos,
Que no seamos, como dice la palabra, como esas olas que las lleva el viento, mis hermanos. El Hijo de Dios debe estar firme parado en la roca. Debe estar firme en el Señor. Debe estar firme. ¿Por qué? Porque el Señor no miente. El Señor cumple su palabra, mis hermanos. Así es, amén. 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 Y si estamos, como dice la palabra, velando y orando, mis hermanos, seremos hijos obedientes, mis hermanos. Amén. Amén. Dice el versículo 14 de Primera de Pedro: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Antes de conocer al Señor, mis hermanos, teníamos deseos, o tal vez nada más yo, tenía deseos desordenados, deseos que deshonraban al Señor. ¿Pero por qué? Porque estábamos ignorantes, o estaba ignorante en la palabra del Señor. No conocía la palabra del Señor. Y tal vez se van a reír, pero muchos tal vez no lo saben, pero yo estuve en la iglesia secular por 7, 8 años. Fui monaguillo. Pero en ese tiempo, mis hermanos, si ustedes me preguntaran qué tanto sabía de la palabra de Dios, los voy a decepcionar y feamente. Porque no sabía nada, mis hermanos. Por eso dice que estábamos ignorantes. Pero ahora, esa ignorancia el Señor la ha quitado de nuestras vidas, mis hermanos. Así es, amén. El Señor nos ha libertado de ese pecado de ignorancia, mis hermanos. Y ahora, como hijos, vamos a dirigirnos como hijos obedientes, mis hermanos. Porque es lo que Él quiere, la obediencia de su pueblo. Amén. Eso es lo que a Él le agrada, es lo que a Él le deleita, que su pueblo sea obediente. A lo mejor, y el pastor ha predicado algunas veces, a lo mejor no entiendo alguna cosa, no entiendo aquí la palabra del Señor, pero yo voy a caminar por obediencia. Voy a hacer las cosas por obediencia, hermano. La obediencia es lo que el Señor nos pide. Y si nosotros de verdad creemos, tenemos fe, aunque no entiendamos totalmente la palabra, la voluntad de Dios, vamos a obedecer, mis hermanos, a su palabra. Amén. Amén. Ahora, como hijos obedientes, mis hermanos, esos malos deseos ya no van a estar, ya no deben de estar más en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor nos los ha quitado, mis hermanos. El Señor nos ha librado de esos malos deseos. Por eso dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, porque estábamos en la ignorancia. Así es, amén. Ahora tenemos la sabiduría del Señor, mis hermanos. Y esa sabiduría es la que hace que los deseos que teníamos antes ya no estén más en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos entendido lo que el Señor nos pide, que hemos entendido que el Señor nos ha limpiado, mis hermanos. Porque si somos hijos de Dios, mis hermanos, debemos de andar en toda obediencia. Vayamos a Primera de Juan, mis hermanos. Primera de Juan 2. Primera de Juan 2 a 15, 16. Amén. Aquí el Señor habla por medio del apóstol Juan que no debemos ser partícipes con el mundo, mis hermanos. Pero ¿se acuerdan ustedes que el Señor dice que amó al mundo? Debemos saber, mis hermanos, cuando habla del mundo en la humanidad o del mundo en las cosas que el mundo, que la gente sin el temor de Dios hace. Amén. Amén. Mire, dice Primero de Juan 2, versículos 15, 16. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Mis hermanos, aquí está hablando el Señor de las cosas que el mundo hace, que no hay un temor hacia el Señor. No está hablando de la humanidad. Nosotros debemos amar a la humanidad, porque el Señor los ama. Es creación de Él. Nosotros debemos amarlo. Pero ¿por qué dice que no nos juntemos con ellos? Que no nos hagamos como ellos. Porque esos deseos que ellos hacen no vienen del Señor, mis hermanos.
Y debemos de saber discernir, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor ama a las personas como nosotros sabemos, mas no ama los que hacen, los que están fuera del reino de Dios, los que están fuera del Evangelio. Pero nosotros debemos tener cuidado de no hacer lo que el mundo hace, esos deseos desordenados que teníamos, de no volverlos a hacer más, mis hermanos. Amén. Amén. ¿Y por qué debemos de andar, mis hermanos, como hijos obedientes? Bueno, pues porque dice su palabra que ahora Él ya nos ha limpiado, ya nos ha perdonado y ha pasado por alto aquella ignorancia que teníamos, mis hermanos. Qué Dios tan bueno tenemos, ¿verdad? Porque Él nos perdona, mis hermanos. Podemos ir al libro de los Hechos. Vamos a mover un poquito la Biblia, ¿verdad? Amén, amén. Amén. Hechos 17, versículo 30. Amén. Amén. Dice la palabra: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Él ha pasado por alto, mis hermanos, la ignorancia que teníamos, en lo cual estábamos llenos de pecado, mis hermanos. Nosotros debemos entender, mis hermanos, que Él ya nos ha perdonado. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Arrepentirnos de qué? Arrepentirnos de todos esos deseos, de todos esos pecados que nosotros hacíamos estando en la ignorancia. Ahora ya estamos rescatados por la sangre del Señor. Amén. Amén. Todos sabemos, mis hermanos, que el Señor es fiel, ¿verdad? Sabemos que es fiel, es justo, como dice el libro de Juan. Podemos ir al libro de Juan. Primero de Juan es un texto muy popular, pero gloria a Dios porque es muy poderoso, mis hermanos. Es muy poderoso y yo le llamo que es muy misericordioso este versículo, mis hermanos, porque no nomás nos perdona, mis hermanos, también el Señor hace algo más en nosotros. Amén. Amén. Primera de Juan 1:9 dice, pero el que... Perdón, mis hermanos. Amén. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentirse, hermano, genuinamente es confesar nuestros pecados al Señor. Aún estando ya en el reino del Señor, vamos a seguir pecando, mis hermanos. Pero el Señor quiere que nos arrepientamos, que confesemos nuestros pecados. Él sabe que hemos pecado, Él sabe en qué hemos pecado. Pero ¿por qué nos dice Él que confesemos nuestros pecados? Él quiere que reconozcamos, quiere que nos arrepientamos genuinamente, quiere que nos humillemos ante Él, pidiéndole perdón. Y no nomás nos va a perdonar, nos va a limpiar, mis hermanos, nos va a limpiar de toda maldad. Imagínense, mis hermanos, el estar limpio tal vez no se siente estar limpio, pero si lo sabemos, porque la palabra de Dios nos lo dice, el estar limpio de toda maldad, estando en este cuerpo todavía, mis hermanos, de verdad que para mí hasta digo, Señor, no entiendo porque te sigo fallando, no entiendo porque sigo pecando, pero tú me limpias de toda maldad, ya no hay maldad en mí. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ahora, por su gracia, por su misericordia, Él me mira por medio de la sangre de su Hijo, porque yo tengo fe en su Hijo, porque hemos creído en Jesús. Amén. Si el Señor no hubiera mandado a su Hijo, si el Hijo no hubiera obedecido, imagínense dónde estuviéramos, qué sucio estuviéramos,
qué tanta maldad tuviéramos. Pero ahora por la sangre de nuestro Señor, aunque sigamos fallando, aunque sigamos pecando, Él nos limpia, mis hermanos. Y si entendemos eso, mis hermanos, yo creo que todo eso es estar ceñido nuestros lomos de nuestro entendimiento, estar preparado, estar listo, mis hermanos. No querer ser perfecto, no sentirse perfecto, sino entender que la sangre de Cristo es perfecta en mí, en nosotros. Por eso es que Él dice que me ha limpiado de toda maldad, mis hermanos. Amén. Yo lo creo así, mis hermanos. Pero a veces creo que el pueblo de Dios a veces confunde un poco las cosas, mis hermanos. Tengamos cuidado. Sabemos que Él nos perdona, sabemos que Él nos limpia, pero a veces como que tomamos a la ligera las cosas de Dios, el Evangelio, y no debería ser así. Deberíamos darle la importancia que verdaderamente tiene la palabra de Dios. Sí, ¿Por amén. qué? Porque el Señor es santo, mis hermanos. El apóstol Pablo habla en Romanos y habla sobre la gracia. Vayamos a Romanos 6, por favor, mis hermanos. Habla sobre la gracia y pregunta y él mismo da la respuesta, mis hermanos. Yo creo que algunos ya conocen este pasaje, pero a mí verdaderamente me llena mi vida porque es una palabra de advertencia, es una palabra de exhortación para mi vida y aún de corrección. Amén. Amén. Dice Romanos 6.1. ¿Ya todos tenemos Romanos 6.1? Amén. Amén. Dice, ¿qué pues diremos? Pregunta el apóstol Pablo. Otra pregunta, ¿perseveremos o seguiremos pecando? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta está en el 2, mis hermanos. De ninguna manera. Pues lo que hemos muerto al pecado, hace otra pregunta. ¿Cómo viviremos aún en él? Para mí esta palabra es una palabra de exhortación, mis hermanos, para mi vida. Sí, ¿Por qué? amén. Porque aunque yo siga pecando, aunque yo siga fallándole al Señor, debo tener cuidado de practicar eso que le deshonra al Señor. Nosotros como hijos de Dios, nosotros como pueblo de Dios, debemos tener dominio propio, mis hermanos. ¿Por qué? Porque aquí el apóstol Pablo les está haciendo una pregunta al pueblo de los romanos, a los romanos. Les está haciendo una pregunta y él dice que de ninguna manera debemos de hacer tal cosa. Ahora, nosotros decimos, ya soy cristiano, soy hijo de Dios. Pero muchas veces, mis hermanos, muchas veces sí pisoteamos la gracia del Señor. La gracia del Señor, cuando se pisotea, mis hermanos, es cuando no reconocemos o no valoramos el sacrificio que el Señor ha hecho por su pueblo. Y todavía lo que sigue haciendo, estando ya en el Evangelio, mis hermanos, es quitarle el valor a la sangre del Señor. Eso es pisotear la gracia del Así Señor. es, ¿Por qué? amén. Porque si dice la palabra que somos salvos por gracia, ¿por qué fuimos salvos? Por el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, mis Amén, hermanos. gloria a Dios, aleluya. Somos Así es. salvos por gracia. Es importante, mis hermanos, entender. Y para mí, la verdad, este mensaje me ha exhortado mucho porque sí, ya gracias a Dios, le doy la gloria al Señor que me está dando la oportunidad de compartir su palabra, pero me falta mucho, mis hermanos. Todavía estoy en este cuerpo, todavía tengo este cuerpo pecaminoso todavía, pero debo de ir entendiendo, mis hermanos, que el Señor me pide algo que sí es posible para mí. Algunos por ahí dicen, haz tú lo posible y lo imposible déjaselo a Dios. Yo sí puedo, mis hermanos, el pueblo de Dios sí puede tomar la decisión
de vivir para el Señor como Él nos pide. Amén. El pueblo de Dios sí puede, mis hermanos, ser lo más fiel posible. Claro, el pueblo de Dios no puede cambiar a otro. Eso es imposible, eso hay que dejárselo al Señor. Amén, así es. Pero nosotros, mis hermanos, sí podemos entender qué es pisotear la gracia del Señor. Y si nosotros entendemos tal cosa, mis hermanos, vamos a abstenernos de hacer tal cosa, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor nos pide santidad, mis hermanos. El Señor nos pide santidad. Mire, vayamos al verso 15 de Primera de Pedro. Amén. Primera de Pedro 1:15. Amén. Amén. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir, mis hermanos. ¿Y qué significa o qué quiere decir en toda? Pues en toda, ¿verdad? Sí. Perdón, mis hermanos. A veces se me salen los payasos, dicen por ahí. Pero bueno. Hermanos. Gloria a Dios. Amén. Si el Señor nos dice que debemos santificarnos, debemos vivir toda nuestra vida santificadamente, hermano, sí podemos hacerlo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos qué significa vivir una vida santificada o ser santo. Todos sabemos que ser santo, mis hermanos, es vivir apartado del pecado o del mundo para el Señor, para honrar al Señor. Eso es ser santo, mis hermanos. No, ser santo no se refiere a otra cosa, mis hermanos. Que tal vez muchos teníamos otros conceptos, pero no. Simplemente ser santo se refiere, es algo muy valioso, pero se refiere o quiere decir vivir para el Señor. Amén. Amén. Si nosotros, mis hermanos, nos estamos santificando, como dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Si nosotros somos santos, mis hermanos, dice la palabra de Dios que sigamos buscando la santidad. ¿Por qué? Porque el día que Él venga o nos llame a su presencia, dice la palabra que sin santidad nadie mirará al Señor, mis hermanos. Amén. Amén. Mire, vayamos a Hebreo 12. Hebreo capítulo 12, verso 15. Verso 14, perdón. Amén. Cuando estén preparados, den un amén, por favor. Amén. Amén. Dice Hebreo 12, 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos sabemos que el Señor nos tiene promesa, mis hermanos? Yo creo que todos, ¿verdad? Amén. Sabemos que el Señor nos tiene promesa, pero debemos hacer algo primero. Debemos vivir en santidad para que un día miremos al Señor, para que un día seamos partícipes de esas promesas, mis hermanos. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, porque a veces para mí es difícil entender totalmente la palabra del Señor. Pero yo lo que sí le pido al Señor, que aumente mi fe. Porque a pesar de que no la entienda en totalidad, pero yo quiero seguir adelante. Amén, Yo quiero amén. seguir aprendiendo. Yo quiero seguir conociendo más al Señor. Y yo los animo, mis hermanos. Lo cual yo estoy seguro que ese debe ser el deseo del pueblo de Dios. Conocer más y más a su Señor. Amén. Conocer más y Gloria a más Dios. a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque venga lo que venga, pase lo que pase. Y como dice Mateo, la maldad se va a aumentar. Y eso es bíblico. El Señor dijo que iba a aumentar la maldad. Y déjenme decirle, mis hermanos, yo creo que todos saben que la maldad no va a parar. Que dijeron, bueno, ya va a parar hasta aquí, fue todo lo que dio la maldad, y ahora sí, ya de aquí para adelante ya va a seguir normal. No, hermano, la maldad va a seguir creciendo. Pero el pueblo de Dios
tiene que mantenerse firme. Amén. Tiene que seguir firme, mis hermanos. ¿Para qué? Para que un día podamos ser partícipe de esas promesas que el Señor tiene para nosotros. Amén. Aleluya. Mire, vayamos a 1 de Corintios, mis hermanos. A 2 de Corintios, perdón. 2 de Corintios 7, a verso 1. Amén. Aquí habla el Señor de las promesas que ya sabemos que Él tiene para nosotros, mis hermanos. Dice así, amén. Amén. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Primero, el Señor nos dice o nos hace saber que tenemos tales promesas. Y por esas promesas, mis hermanos, nosotros debemos de dejar toda contaminación. Debemos de perfeccionar nuestra santidad en el Señor. ¿Y cómo lo vamos a lograr, mis hermanos? Con la palabra del Señor, mis hermanos. Estando firme, estando escudriñando la palabra, vamos a estar preparados, ceñido nuestros lomos de nuestro entendimiento. Amén. Amén. Amén, amén. Es hermoso, mis hermanos, para mí. ¿Por qué? Porque el Señor dice que esa es su voluntad para su pueblo. Esa es su voluntad de ser santo, de apartarse de todo pecado. Dice la palabra de fornicación, de todo pecado, mis hermanos. ¿Por qué? Vayamos a 1 de Tesalonicenses. Estamos un poquito mareaditos, mis hermanos, perdón, pero quise traer muchos textos. Un poco breve para que nos alcance el tiempo, hermano, pero corroborar todo con la palabra del Señor. Amén. Amén, amén. Dice, vamos a leer 1 de Tesalonicenses 4, el verso 3, y vamos a ir al 7. Amén. Amén. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahora vamos a verso 7, mis hermanos. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, mis hermanos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿A qué nos ha llamado el Señor? La inmundicia sabemos qué significa. Todo lo sucio, todo pecado, todo lo que deshonra al Señor. Y la santificación también sabemos qué significa, mis hermanos. Yo a veces digo, no debo perder el tiempo queriendo llegar a ser perfecto en esta vida, pero sí debo invertir el tiempo de santificarme para el Señor. Amén, Y le amén. pido al Señor que me ayude. ¿Por qué? Porque dice su palabra que para eso Él me ha llamado, para santificación, mis hermanos. Para eso Él ha llamado a su pueblo, para eso ha rescatado a su pueblo. Lo ha rescatado con propósito, mis hermanos, y uno de los propósitos es eso, de vivir en santidad delante de Dios, mis hermanos. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios, así es. Vayamos a 1 de Pedro, verso 16, mis hermanos. Él le habló a Moisés que le hablara a su pueblo. ¿Quién era él? ¿Y qué debería hacer su pueblo? Amén. Dice verso 16 de 1 de Pedro 1. Dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Amén. El Señor le estaba hablando a Moisés, mis hermanos. Si podemos ir al Levítico. El Señor le estaba hablando a Moisés, Levítico 11:45, a su pueblo que se mantuvieran, que no se contaminaran de animales inmundos, mis hermanos. Pero Él les pidió o les dijo que era una forma de cómo santificarse. Amén. Amén. 11:45 de Levítico. Dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo.
Amén. Amén. El pueblo, el Señor le estaba diciendo qué tipo de animal podían comer. Y de esa manera el pueblo se iba a santificar delante del Señor, mis hermanos. Hay otra forma de que el Señor les pidió que también se santificaran. Ahí mismo en Levítico 19. Levítico 19, verso 1 y 2, mis hermanos. Amén. Amén. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Aquí el Señor les está hablando de la obediencia, mis hermanos, de la obediencia del pueblo hacia Él, mis hermanos. Pero era otra forma de santificarse para Él. Si nosotros nos estamos santificando para el Señor, mis hermanos, entonces nosotros vamos a entender que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Padre. Amén. 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 Vayamos a Levítico igual 20. Verso 7. Amén. Dice: santificaos pues y sed santo, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Si nosotros nos estamos santificando, mis hermanos, si estamos obedeciendo, si estamos viviendo como el Señor nos manda, como el Señor nos pide, entonces nosotros vamos a clamar a Él como nuestro Dios. Amén. Amén. Porque así lo dice el verso 17 de Primera de Pedro. Dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducido en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dice que debemos de conducirnos todo el tiempo de nuestra vida cristiana en santificación, en el temor de Dios, mis hermanos. Amén. Debemos vivir sabiamente. Debemos vivir sobriamente, como dice la palabra. ¿Y quién es el que nos da la sabiduría, mis hermanos? El Señor. Amén. Gloria El Señor nos da la sabiduría. No vayan para allá, nomás se los voy a leer. Dice Proverbios, el hermano Pancho va a ponerlo ahí, Proverbio 1:7. Dice que el temor de la sabiduría, el temor de la sabiduría es el creo que la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Gracias, mi hermano. Que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice que el temor, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, mis hermanos. El principio de la sabiduría. Imagínense, mis hermanos, cuando ya tengamos un tiempo caminando en el Señor, verdaderamente el Señor nos va a dar una sabiduría, mis hermanos, que el enemigo no va a poder con nosotros. Amén, amén. Si nosotros caemos por alguna razón, si nosotros pecamos por alguna razón, si nosotros fallamos por algo, pero rápido el Espíritu Santo nos va a redarguir, rápido nos va a hablar. Y luego vamos a decidir ponernos a cuenta. Eso lo va a hacer porque nosotros estamos entendiendo cuál es el plan de Dios. Y nosotros, como deseamos la enseñanza, como anhelamos la enseñanza del Señor, mis hermanos, la enseñanza nos va a ir haciendo entender, nos va a ir abriendo el entendimiento, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la enseñanza proviene del Señor. La enseñanza viene del Señor. Amén. Amén. Dice que el verso 18 de Primera de Pedro, mis hermanos. Dice la palabra, dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata. Yo recuerdo, mis hermanos, que cuando todavía el Señor no me traía a su reino,
Pues mi papá, mi mamá, ella fue una mujer religiosa, es una mujer religiosa, y siempre me decía, Diosito te va a castigar, y Diosito te mira. Y es verdad, mis hermanos. Dios corrige, amén. Dios lo mira todo, amén. Pero no había un fundamento bíblico, mis hermanos. Por eso no había un temor en mí, en mi corazón. Sí, estaba en la iglesia, sí, estaba en ese lugar, pero no había ningún temor del Señor en mi corazón, mis hermanos. Y esa vida que yo llevaba, aunque todos los días había misa en ese lugar, yo estaba todos los días en la misa, mis hermanos. Todos los días, sin mentirle. Pero aún para el Señor dice que es una vida vana. Es una vida sin sentido. ¿Por qué? Porque no tenía un fundamento bíblico lo que yo estaba haciendo. Sí, es verdad que el Señor corrige, que el Señor mira. Es verdad lo que mi madre me decía, pero solamente lo decía de los labios para afuera. No había verdaderamente un deseo, un sentir, el cual uno entendiera y decir, es verdad, Dios me mira, Dios me puede castigar por esto. ¿Por qué? Porque dice que al que Él ama, lo corrige. Amén. Entonces, ahora, mis hermanos, que ya entendemos la palabra, ahora que nosotros sabemos que esa era una vana manera de vivir, dice que Él nos ha rescatado y pone el ejemplo del oro y la plata. ¿Por qué? Porque son una de las cosas muy bonitas que existen, muy valiosas que existen, pero dice que Él nos ha rescatado con cosas incorruptibles, con la sangre del Señor. Amén. Amén, amén. Dice el versículo 19, mis hermanos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El pueblo del Señor, mis hermanos, sabemos que antes hacían muchos sacrificios. Bueno, era lo que el Señor les pedía, o lo que el Señor les pidió. Y eso, el Señor perdonaba sus pecados por medio de la sangre de esos animalitos, pero el animalito tenía que ser sin mancha, tenía que estar completo. En otras palabras, tenía que ser perfecto. Ahora, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es un sacrificio perfecto, mis hermanos. Y dice la palabra que en aquellos tiempos esa sangre hacía que los pecados del pueblo fueran perdonados por el Señor. ¿Cuánto y más la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Amén. Así es. Vayamos a Hebreo 9, por favor. Hebreo 9. Versículo 13. Versículo 13 y 14. Amén. Amén. Está hablando aquí el escritor de los Hebreos que allá en aquellos tiempos, cómo se hacían las cosas o los sacrificios ante Dios y cuál era la función que hacían. Y ahora, cuál es la función que ha hecho la sangre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dice el verso 13, dice de Hebreo 9. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabrio y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santificaba para la purificación de la carne o la purificación, perdonar los pecados, cuanto más la sangre de nuestro Señor Jesús, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Cuánto más la sangre de nuestro Señor Jesús, mis hermanos. Esa sangre poderosa, esa sangre perfecta, que limpia, que perdona todos nuestros pecados, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto lo creen así, mis hermanos? Amén. Amén. Es algo que el hombre no puede hacer. Es algo que el hombre que no teme de Dios no puede entender. Pero nosotros lo entendemos bien, mis hermanos. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él. Por ahí a veces dicen que uno era
todo maliciado y que nomás viene a la iglesia y que ahora sí ya todo cambió, ¿no? Pero ellos lo dicen porque no creen, mis hermanos. Pero nosotros que sí creemos, debemos agarrarnos de eso. Debemos estar firmes en eso. ¿Por qué? Porque hemos creído, amén. Amén, aleluya, así es. Dice el número 20 y ya terminamos, mis hermanos. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Cuántos saben el versículo popular o el más popular de Juan 3:16? ¿Por qué el Señor mandó a nuestro Señor Jesucristo al mundo? Por amor. Así es, amén. Por amor a su pueblo. Aunque todavía estábamos en el pecado, como dice el apóstol Pablo, pero aún así el Señor nos consideró, nos tuvo misericordia y nos tuvo amor. Por eso mandó a su Hijo. Por eso mandó a su Hijo con el propósito de perdonar nuestro pecado y darnos vida eterna. Por eso es importante, mis hermanos, es importante entender qué es ceñirse los lomos de nuestro entendimiento, mis hermanos. Lo que el Señor hizo, primeramente el Padre, es algo por amor. Fue movido por amor a nosotros, que éramos en otro tiempo su creación, ahora sus hijos. Por amor Él hizo lo que nos dice en Juan 3:16. Pero también nuestro Señor Jesucristo, por amor, obedeció al Padre. Por amor fue a la cruz. Aunque sí, todo lo que existe en la palabra es para enseñanza nuestra, no es para contender. El Señor, Él dijo que tenía temor, dijo que tenía miedo, que quería, le pidió incluso al Padre que pasara ese momento si era necesario, pero Él, como entendió, como Él tenía amor para ir a la cruz, dijo: Señor, no se haga lo que yo, sino tu voluntad. Porque Él entendió que lo que había hecho lo había hecho por amor. Él entendió que a lo que venía a hacer, lo venía a hacer por amor. Aunque sí, ya estando aquí, fue criticado. Fue el plan del Señor, fue el plan del Padre. Fue muerto, pero fue el plan del Padre. Pero, ¿por qué? Fue criticado porque Él se juntaba con los pecadores. Él no se juntaba con los religiosos, al contrario. ¿Por qué? Porque Él dijo que Él había venido a los que se habían perdido. Y nosotros estábamos perdidos. Pero ahora que ya Él nos compró, que Él ya nos rescató, ahora debemos ceñirnos los lomos, mis hermanos. Debemos prepararnos. ¿Por qué? Porque van a venir cosas a nuestras vidas. Pero vamos a terminar con este pasaje de Romanos 8, mis hermanos. Pero nosotros debemos entender que nada ni nadie nos podrá apartar del amor del Señor. Amén. Amén. Mire, Romanos 8, del 35 al 39. Amén. Dice el apóstol Pablo, dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, por si que se le escapaba otra cosa, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros debemos entender, mis hermanos, que nada de estas cosas y muchas más que puedan venir nos deben de apartar del amor de Cristo. Gloria a Dios, aleluya, así es. Por eso es importante entender qué es estar ceñido a vuestros lomos, mis hermanos. La palabra de Dios
nos enseña, nos advierte, nos exhorta, nos corrige. La palabra de Dios es todo lo que nosotros necesitamos para mantenernos firmes en el Señor. Porque yo, o sea, que venga el Señor y me lleve, yo quiero irme con Él. Porque dice que tenemos esa promesa viva, esa esperanza viva en el cielo. Yo creo que ustedes también, mis hermanos, pero mientras debemos estar preparándonos, mis hermanos. Debemos estar esperando al Señor. Debemos estar velando y orando. ¿Por qué? Porque Él dice que un día va a venir. Amén. Amén. Y le doy gloria al Señor, mis hermanos, por esta oportunidad más. Yo los deseos de mi corazón son de que la palabra siempre caiga en buen terreno, en buen corazón, que no lo dudo, y que como pueblo de Dios nos amarremos el cinturón en los lomos de nuestro entendimiento, mis hermanos, preparándonos con la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pastor, por favor. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Gloria a Dios. Vamos a cantar un canto rápido. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a alabar al Señor. Estírese los piecitos, levanta las manos al Señor. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gloria sea al Señor. Ese canto que mi hija cantó, el último, es un canto muy hermoso, hermanos. Bueno, el primero que cantó ella, perdón. ¿A cuánto el Señor los sacó del lodo cenagoso, hermanos? Amén. Qué bonito, ¿verdad? Ahora estamos parados en la piedra, en la roca que es Jesús. Gracias, Señor. Bendeciremos a Jehová. ¿Cuánto bendicen a Jehová nuestro Señor? Por lo que Él ha hecho por nosotros, amén. Por eso lo bendecimos, porque ha hecho muchas cosas en cada uno de nosotros. Contarlas sería bastantes. Realmente ni nos acordamos de muchas de ellas, amén. Así que vamos a cantar eso todos juntos. Así que levantemos nuestra voz. Bendeciré. ¿Está muy bajo? Cántala bien. Hasta la otra. Por lo que ha hecho por mí. Y Él me tomó. Una vez más, vamos a cantar todos juntos y podemos a Jehová por lo que ha hecho por mí. Su mano extendió y me tomó para sacarme de donde estaba yo. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso un cántico nuevo en mis labios. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso un cántico nuevo en mis labios. Bendeciré, bendeciré a Jehová. ¿Por qué? Por lo que ha hecho por mí. Su mano extendió y me tomó para sacarme. Una vez más, bendeciremos al Señor. Bendeciré a Jehová por lo que ha hecho por mí. Dile, su mano extendió y me tomó para sacarme de donde estaba yo. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso un cántico nuevo en mis labios. Puso mis pies
enderezó mis pasos, puso un cántico nuevo en mi labio. Levanta tu voz, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso un cántico nuevo en mis labios, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso un cántico nuevo en mi labio. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Den aplauso al Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga ricamente. Amén. Nos miramos el domingo y no se olvide de la venta el domingo. Así que véngase por favor el domingo. Véngase.